Buenas noches, queridos hermanos y queridos amigos. Estamos juntos un nuevo día y vamos a tener otro estudio bíblico de la palabra del Señor. Es el alimento espiritual que cada día necesitamos y algunos escogemos este medio para poder recibir ese alimento. No es el único, evidentemente. Gracias a Dios hoy en día tenemos muchas opciones de escuchar buenos predicadores, buenos maestros a través de Internet y de las redes sociales. Entonces, no tenemos la exclusiva ni mucho menos, ¿no? ¿Qué pretensión sería esa? Pero gracias a los que estáis ahí, de hecho, pues a mí me bendice el vernos juntos, el estar todos los días de esta forma compartiendo la palabra del Señor. Y lo importante es eso, que de una forma u otra, cada día nos alimentemos de esa palabra. Lo necesitamos, cada día. Y hoy vamos a continuar con Apocalipsis. Vamos a avanzar un poquito más en este libro especial, un libro escrito sin duda para la iglesia de este tiempo, siempre para toda la iglesia, ¿no? Pero la iglesia que vive este momento, este tiempo, sin duda es diferente a todo lo anterior, porque estamos entrando en el preámbulo de lo que Apocalipsis nos está contando. Así que hoy volvemos a Apocalipsis, seguimos en el capítulo 12 y ahí vamos a avanzar un poquito más recibiendo el alimento espiritual. Pero le vamos a pedir al Señor primero que Él nos dé sabiduría, que nos guíe, que nos enseñe todas las cosas, que pueda mostrarnos en su palabra aquello que necesitamos escuchar hoy. Ya sabes que Dios nos habla de una forma personal, particular a cada uno. ¿Oramos? Señor, gracias una vez más, nunca nos cansaremos de darte gracias, aunque nos podría resultar que nos ponemos pesados, pero sabemos que a ti, Señor, no te molesta. Al contrario, tú te agradas y nuestras oraciones para ti son un olor grato. Por eso, Señor, un día más gracias. Gracias por todo lo que haces en nuestra vida, gracias por tu palabra. Gracias por momentos como estos, que haya hermanos con un mismo sentir, que nos reunimos alrededor de tu palabra para estudiarla, para meditarla. Gracias porque siempre hay algún hermano que ora por ti. Gracias, Señor, porque nos bendecimos los unos a los otros. Somos tu cuerpo, somos el cuerpo de Cristo. Queremos que Cristo sea la cabeza, que Él tenga el control sobre nuestras vidas, sobre tu iglesia. Gracias porque más allá del lugar y las fronteras y de cada uno como somos, nos sentimos parte de esta iglesia, la iglesia invisible, la iglesia universal, que extendida por todo el mundo, sin pensar que somos mejores que nadie, pero con la humildad de venir ante ti a rogarte, a pedirte que nos uses, que nos utilices para tu gloria, para la extensión de tu palabra, del Evangelio, de tu reino en el mundo. Señor, ahí estamos, envíanos a nosotros, queremos servirte como tú quieras, cuando quieras y como quieras. Bendice a mis hermanos que van a escuchar este estudio, danos sabiduría para entenderlo, entender lo que Apocalipsis nos dice. Y gracias por todo, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, pues me alegro mucho de volver a veros. Un saludo a los que habéis escrito en el chat en directo, a todos el saludo, pero corresponder a los que han escrito ahí. Benito ha escrito buenas noches y Miriam también, Yoli y Gaby también buenas noches, Liliana, Carmen Reyes buenas noches, Juan Bermudo buenas noches, Beatriz, Linda Sal, Esther, bienvenidos, buenas noches. Me alegro mucho de veros a cada uno, de que podáis estar ahí un día más. Abrimos la Biblia en Apocalipsis capítulo 12. Hemos estado viendo en esta primera parte de este capítulo, recuerda que con el capítulo 12 comenzamos una nueva división en el libro. Nos venimos a la tierra y vemos las cosas que antes se contaron desde la perspectiva de los cielos, ahora lo vemos desde la perspectiva de la tierra. Entonces, la primera parte de este capítulo 12 vimos tres personajes que simbolizan algo: la mujer, el hijo
y el dragón, ya hemos explicado lo que eso significa. Hemos visto que se produjo una guerra en los cielos de los ángeles de Dios contra Satanás y sus ángeles caídos. El propósito era tratar de impedir el arrebatamiento de la Iglesia, la resurrección de los muertos y el arrebatamiento de la Iglesia en un solo evento, todos los creyentes en Cristo de todos los tiempos ocupando sus lugares que les corresponden en los cielos para participar en los eventos que vienen. Aquí hay cosas sin duda que no sabemos, misterios para nosotros, pero hay una parte que Dios nos ha querido revelar, es lo que estudiamos y es lo que nos bendice. Entonces, hemos visto esa primera parte, vamos a continuar leyendo, a ver, habíamos leído hasta el versículo 9, recordamos versículo 9 y avanzamos ahí. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Bien, ahí Satanás es derrotado, es arrojado a la tierra, en esa batalla que hay en los cielos. Satanás va a operar en la tierra, va a manifestarse a través del anticristo, va a hacer guerra contra los que hayan quedado ahí. Dice en el versículo 10, entonces oí una voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Satanás es el acusador. El último día, terminando el estudio, preguntábamos, ¿qué le dirías a Satanás cuando él te acuse? Y bueno, leímos que la palabra de Dios nos dice en 1 de Juan 2:1 que Cristo es nuestro abogado. Lo mejor que le puedes decir es, habla con mi abogado, que es Cristo. Si él te acusa, ahora esa acusación no tiene más fundamento ni valor, porque nuestro abogado, Jesucristo, aboga por nosotros, en nuestro favor, porque ya se pagó el precio para pagar por nuestros pecados, por nuestras culpas. Tú no tienes que pagar por eso, Cristo ya pagó. Esa es la inmensa bendición, incomprensible para nosotros de lo que Cristo ha hecho a nuestro favor. Nosotros fuimos redimidos, ese es el argumento, versículo 11, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. La victoria es a través de esa sangre del Cordero. Yo fui redimido con la sangre del Cordero. Esa es la declaración de poder que nos da la victoria sobre nuestro enemigo, sobre el que nos acusa de día y de noche. La sangre de Cristo borró nuestros pecados. Y ahora dice en el versículo 12, por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Los que habitan en los cielos dan gloria a Dios. Alegraos cielos y los que moráis en ellos. ¿Quiénes son los que moran en los cielos? Bueno, en este momento estaremos todos nosotros. Nosotros seremos residentes en los cielos y de una forma permanente para siempre. Estaremos para siempre con el Señor. Aquí el arrebatamiento ya se ha producido. Recuerda, se produjo en el capítulo 4. En el capítulo 4 comenzamos Apocalipsis desde la perspectiva de los cielos y ahí ya vimos a la iglesia en acción. Ya estaba allí, ya estaba participando. Allí no se nos contó cómo llegaron ahí los creyentes. Ahora hemos descendido a la tierra y lo primero que nos cuenta capítulo 12 es el arrebatamiento de la iglesia. De una forma simbólica, la mujer, el hijo, el dragón, una batalla en los cielos, el hijo nada más nacer fue arrebatado a los cielos, ahí ya vimos todo eso. Entonces, ahora es como volver al principio de la historia. Ahora los creyentes acaban de llegar a los cielos y lo primero que se dice ahí, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ahí ya vimos que habrá servicios de alabanza y de adoración en los cielos, sobre todo justo antes de comenzar algo especial, algo importante,
los creyentes en los cielos nos detenemos y adoramos a Dios y al que está sentado en el trono, con alabanzas como aquella que leíamos en el capítulo 15, tú con tu sangre nos has redimido y nos has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios, y reinaremos para siempre, estaremos ahí para siempre. Pero también dice este versículo, ay de los moradores de la tierra y del mar. ¿Quiénes son los moradores de la tierra y del mar? Bueno, los que hayan quedado. El arrebatamiento se produjo y todos los creyentes en Cristo desaparecieron en un abrir y cerrar de ojos, dejaron este mundo para irse con el Señor y estar así con Él para siempre. Pero hubo otras personas que se quedaron, todos aquellos que no tenían a Cristo como su Salvador. Entre esas personas habrá muchas clases, habrá muchos judíos, el pueblo judío, habrá la gente común, corriente, ateos, personas que no creen, que creen en la evolución y que creen que Dios no existe, así que tratarán de dar una explicación racional al arrebatamiento. Hoy en día no es muy difícil, no todos van a decir, oh, los cristianos tenían razón y Cristo se los ha llevado. No todos los cristianos van a decir, no todos los habitantes de la Tierra van a decir eso. La ciencia evolucionista va a tratar de dar una explicación. ¿Qué crees? Que muchos se dejarán engañar. ¿Por qué han desaparecido millones de personas? Hoy en día la ciencia habla de física cuántica, habla de dimensiones paralelas, habla de misterios de los quarks y de las partículas más pequeñas que se han ido descubriendo, el bosón de Higgs y tantas cosas. En el CERN, en el acelerador de partículas que hay entre Francia y Suiza, ahí se investigan muchas cosas, algunas desconocidas para nosotros. De alguna forma van a dar una explicación. Explicarán que hubo alguna especie de reacción nuclear, porque las personas estamos compuestas de átomos. Hubo alguna causa, ya darán alguna explicación, no te preocupes para eso. Explicarán de alguna forma que hubo algún tipo de reacción en los átomos, atómica, que tiene que ver con estas partículas, algo con la física cuántica, alguna cosa explicarán. Y de alguna forma esas personas simplemente se desmaterializaron, sus átomos se descompusieron y por eso han desaparecido millones de personas en todo el mundo. Darán una explicación sin duda. Habrá otros por ahí que dirán han sido los extraterrestres que han abducido a estos millones de personas. No es absurdo lo que estoy diciendo, muchos lo dirán. De hecho, el tema ovni, el tema extraterrestre, si te has dado cuenta en estos últimos tiempos, ha dejado de ser un tema de unos pocos locos para empezar a entrarse en el campo de la ciencia. El SETI es una organización internacional que se trabaja 24 horas al día buscando vida inteligente en otros planetas. Hay rumores de archivos desclasificados de la NASA en los que se habla de posibles contactos alienígenas. Las películas de Hollywood nos vienen bombardeando desde hace mucho tiempo con estos temas, de que no es extraño que existan los extraterrestres. Películas de todo tipo, desde películas de superhéroes a películas pretendiendo tener un fundamento científico, etcétera, etcétera. Entonces yo sé que algunos están diciendo, entonces, ¿qué quieres decir, Víctor? ¿Que existen los extraterrestres? Si me estás hablando de hombrecillos verdes que vienen de Marte o de galaxias lejanas y cosas así, no tenemos ningún fundamento para creer eso. Ni científicamente, ni por experiencia, ni por la Biblia. No hay nada para creer en eso. Al contrario, más bien el argumento bíblico es que Dios crea el mundo, la tierra, con el ser humano sobre ella, y el universo que crea, visible para nosotros, lo crea en relación a nosotros, a la tierra. Eso es lo que la Biblia explica. Y en ningún lugar se insinúa que haya otros mundos con algún tipo de creación así parecida a nosotros. Ahora bien, los extraterrestres existen. ¿A qué me estoy refiriendo? Extraterrestre es alguien que no pertenece a la Tierra.
Y nosotros sabemos que existe un mundo espiritual. ¿Se le puede llamar extraterrestres? En el sentido que todo el mundo entiende, no. Porque el mundo habla de extraterrestres y puede hablar de ángeles o seres espirituales. Pero en realidad a Satanás no le costaría absolutamente nada, si quiere entrar en ese juego y engañar al mundo como que son seres que vienen de otros mundos lejanos. Satanás puede hacerlo, puede engañar a quien quiera. No, yo no sé la estrategia de Satanás en estos próximos años, pero Satanás es astuto y es mentiroso y puede engañar al mundo como quiera. Eso sí, no ha engañado ya a algunas naciones y supuestamente alguna nación ha tenido algún supuesto de contacto extraterrestre, no sabemos. Pero cuando la Iglesia sea arrebatada y se desaparezcan, vas a ver que van a surgir un montón de teorías. Algunos evidentemente van a saber lo que ha ocurrido realmente, sobre todo esas personas que conocen la Biblia, que forman parte de iglesias, que han escuchado estudios bíblicos. Estoy casi convencido que a algunas personas que estarán escuchando esta serie, no de los que estáis aquí, esto queda en internet y muchas personas pueden escuchar esto en algún momento. Seguro que algunos que escuchen esto me estarán escuchando y estarán pensando, estos cristianos están más locos, así que un día van a desaparecer porque Cristo se los llevó. Bueno, algunos se ríen de eso, tú lo sabes. Si has hablado de alguien de este tema, algunos te miran así con una cara como de escepticismo, ¿no? Y como de burla, diciendo, bueno, sí, tú créete esos cuentos. Pero cuando ocurra, evidentemente estas personas a las que les dimos testimonio van a acordarse de lo que escucharon. Y la cuestión es incuestionable, valga la redundancia, de que ¿cómo pudimos decir con antelación lo que iba a ocurrir? ¿Cómo sabíamos nosotros lo que iba a ocurrir? Y estos van a darse cuenta de que lo que ha ocurrido realmente es lo que decíamos. Pero en el mundo va a haber todas esas reacciones. Una de ellas, la que se va a ir forjando, la que se va a ir tomando forma, es que si el anticristo no había aparecido ya, sin duda que el arrebatamiento será uno de los detonantes que va a provocar el gobierno único mundial y que el anticristo tome el control. Y en ese momento, pues Satanás, el anticristo, él va a tener también su versión de lo que ha ocurrido, de los acontecimientos. Porque en Apocalipsis vemos que los habitantes de la tierra que siguen a Satanás maldicen al Dios de los cielos. La pregunta es, ¿por qué maldicen al Dios de los cielos? Si Dios no existe, porque hasta ahora la ciencia evolucionista, la obra de Satanás en este campo, ha tratado de negar la existencia de Dios. Dios no existe. Si alguien no existe, no lo puedes maldecir, porque no existe. Cosa paradójica, porque muchos de los ateos conocidos mantienen una guerra constante contra Dios. Le critican, hablan mal contra Él, insinúan que Dios no es justo, etcétera, etcétera, y se denominan ateos. Pero eso es absurdo. Si alguien no existe, ¿contra quién te quejas? ¿A quién insultas? Es como decir, estoy enfadadísimo con el pato Donald, porque es un tipo despreciable, porque no sé qué. Si yo hablo así de alguien, a alguien le hablo así, me mirarán y dirán, pobrecito Víctor, se le fue la cabeza. Está enfadado con el pato Donald, que es un personaje de ficción, no existe. Si ellos dicen que Dios no existe, porque están enfadados contra Él. Pero aquí en Apocalipsis vemos al mundo que adora a Satanás y le sirve, los vemos enfadados contra Dios. Los vemos, dice ahí algún pasaje, que blasfemaban contra el Dios de los cielos, por todo lo que estaban sufriendo en la tierra. ¿Y por qué? Entiendo que Satanás tendrá su versión de los acontecimientos. Me imagino que Satanás hablará de Dios, pero lo presentará al mundo como nuestro enemigo. Presentará a Dios como alguien cruel que ha hecho desaparecer a millones de seres queridos en la tierra. Hablará de Dios como el culpable de todos estos males y plagas que están viniendo contra nosotros. Verdades a medias. Dios estará detrás de algunas de esas cosas, pero con un mensaje muy distinto al que Satanás estará vendiendo en el mundo.
Esto es una guerra y las guerras tienen estrategias y Satanás tiene la suya. Por eso la palabra de Dios dice que este mundo está ciego, está engañado y sigue la corriente, una corriente según el príncipe de la potestad del aire. Pero nosotros, los creyentes, no podemos ser engañados por Satanás. Nosotros somos luz, como veíamos esta mañana y la semana pasada. Somos la luz del mundo. Estamos aquí para que las personas tengan la oportunidad de abrir sus ojos, dejar su ceguera y ver realmente dónde está la verdad. Mientras estemos en este mundo, mientras la iglesia esté aquí, hay oportunidad de salvación, porque la gente te tiene a ti para poder ver la luz de Cristo y para poder conducir sus vidas hacia la verdad. La derrota de Satanás produce gozo en el cielo. Alegraos cielos y los que moráis en ellos, pero produce angustia en la tierra. ¡Ay de los moradores de la tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Parte de esos moradores de la tierra son personas que van a creer en ese tiempo. Lo que antes decíamos, muchos van a abrir sus ojos y van a decir, vaya, estos cristianos que decíamos que estaban locos, como dice Carmen ahí, pues loca, mucha honra, bendita locura. Pablo hablaba de la locura de la cruz. Bueno, pues claro que sí, bendita locura, porque nosotros sabemos que no es tal, no es esa locura. Es la verdad. Y cuando conoces la verdad, no puedes darle la espalda. Como Jesús les dijo a los discípulos, si vosotros queréis iros también, y Pedro contesta, pero Señor, ¿dónde iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Cuando realmente conoces la verdad, cuando conoces a Cristo, jamás te irías a la mentira. ¿A quién le gustaría vivir en la mentira? ¿A quién le gustaría vivir ahí en algo que tú sabes que no es real? A nadie. Es evidente, ¿no? Pero hay personas que decidieron seguir ciegas. Aunque eso resulta difícil de entender, es así. Una cosa es conocer la verdad y otra cosa es no querer conocerla, es distinto. Preferir vivir en mi mentira, engañándome a mí mismo y pensando que mi mentira es la verdad. Cada uno es culpable de sus decisiones. El diablo sabe que le queda poco tiempo, dice ahí, sabiendo que tiene poco tiempo. Por eso dice que desciende con gran ira. Dicho de otra forma, Satanás lanza toda su ira contra los moradores de la tierra. El hecho de saber que le queda poco tiempo le hace que intensifique su esfuerzo de muerte, destrucción. Satanás, dice la Biblia, que es homicida desde el principio. Es mentiroso, es origen de la maldad más cruel. Misterios para nosotros, entender por qué Satanás llegó hasta ahí, ya que él un día fue un ángel de Dios, según la Biblia, hermoso y con cualidades especiales. Pero hermanos, esos sí son misterios tremendos porque están en una esfera desconocida para nosotros, pero la Biblia nos dice, y nosotros creemos lo que dice la Biblia. Entonces, ahora ya no hay quien le detiene. Así dice la Biblia, mira, lo podemos leer en segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Ahora, en este tiempo, hay quien detiene a Satanás, le pone freno. Eso quiere decir que Dios, en su soberanía, le ha puesto límites. ¿Sabes muy bien por qué? ¿Por qué? Porque si no, el mundo no sería como es. Los cristianos estaríamos masacrados. Estaríamos destruidos, no habría ya ni un creyente en la tierra. El mundo sería un completo caos. Seguramente ya habría habido guerras nucleares, holocaustos nucleares. El mundo sería pasto de las llamas. Pero Dios tiene un programa, tiene un tiempo, y por eso ahora Dios tiene límites para Satanás. No es el tiempo. Hasta ahora hay quien le detiene. Dice, segunda de Tesalonicenses 2:7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo
que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Dentro del plan de Dios, Dios puso límites a Satanás y a su obra en este tiempo. Dios permite cierta actividad satánica porque eso también entra dentro de sus planes. Por un lado tiene que ver en la intervención de las decisiones que el hombre tiene. Para que el hombre sea libre tiene que escoger. Satanás fue el factor que operó en el libre albedrío de Adán y Eva en el paraíso. Para que ellos se sintiesen libres, Satanás vino a decirles: tenéis la opción de comer, Dios os ha dado esa opción. Mirad, el fruto es bueno. Les puso duda en el corazón. Dios os ha mentido. Con que Dios os ha dicho, no os ha dicho todo. La verdad es que si coméis de este árbol seréis como Dios. Tendréis conocimiento del bien y del mal. Satanás intervino en el acto de que el hombre pudiese sentirse libre. Escogió mal, claro, el hombre. Satanás a veces es objeto del propósito de Dios, de los planes de Dios. Satanás juega un papel importante en el plan que Dios tenía para Job. Satanás jugaba un papel importante en el plan que tenía para Pablo. La persecución de Satanás cruel y despiadada contra la iglesia, Dios la usa para que su iglesia se extienda y llegue hasta los lugares conocidos en ese tiempo. Entonces, hasta ahora hay quien detiene la actividad demoníaca en el mundo. Pero en este momento dice que Satanás desciende a vosotros con gran ira, algo cambia. Ahora Satanás dice que es el príncipe de la potestad del aire, opera en el aire. Pero en este tiempo algo cambia porque Satanás es arrojado a la tierra. Ocurrirán cosas, ya vimos en esta primera parte, capítulo 4 al 11, que algunas de las plagas fueron no otra cosa que manifestaciones de espíritus demoníacos que habían sido encarcelados, guardados para este día y para esta hora. Satanás va a encarnarse, va a poseer a un hombre, pero de una forma distinta a cualquier posesión que ha habido hasta la actualidad. Vamos a ver todo eso más en esta nueva fase de Apocalipsis, porque lo vemos desde el punto de vista de la tierra y veremos más detalles. Pero así adelantándoos alguna cosa, este hombre que conocemos como la bestia o el anticristo será poseído por Satanás, pero de una forma peculiar, distinta. Hay un momento en el que también se produce una falsa resurrección. Siempre anticristo es imitador de Cristo, pero de una forma falsa, ¿no? Y dice allí que la bestia fue herida con una herida mortal en la cabeza, pero que volvió a vivir. Ahí está una falsa resurrección. Y en esa falsa resurrección, ese personaje no es otro que Satanás encarnado, Satanás ocupando un cuerpo de un hombre humano. Y por eso ahora dice que Satanás fue arrojado a la tierra, y ¡ay de los moradores de la tierra! Porque viene Satanás con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Nunca antes Satanás había tenido esa capacidad de actuar como lo va a tener ahora. Ahora Satanás entra en otro plano. La iglesia se fue, ya no está. Van a creer, pero es otra forma. Ya no hay iglesia. Ahora los que creen son los santos de la tribulación. Muchos mártires van a morir por causa de su fe, creyendo en el Señor. Entonces ya no hay quien le detiene. La protección que recibe la iglesia en la actualidad ya no está. Los que crean en ese tiempo no tienen la protección que nosotros tenemos ahora. Sí es cierto que muchos de los juicios de Dios vienen para limitar la obra de Satanás, lo hemos dicho en estudios anteriores, y esa será la forma de Dios de interceder de alguna forma y proteger en parte a los que hayan creído en ese tiempo en la tierra, porque no hay otra forma de protección. Ahora estamos protegidos. Dios estableció límites, hay quien le detiene a Satanás. Llámalo ángeles guardianes, llámalo el arcángel Miguel, el príncipe
que nos defiende. Ahora hay límites, pero cuando la Iglesia se vaya, todo cambia. La protección de la Iglesia desaparece. Ahora la protección vendrá de esos juicios. Terremotos, meteoritos, pestes, plagas, todo eso obstaculiza a Satanás, al dragón. Le pone freno a su actividad, a su ira manifestada contra los moradores de la tierra. Porque dice ahí en el versículo 13, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. El hijo varón no está, fue arrebatado a los cielos. ¿Quién era el hijo varón? La Iglesia invisible, los verdaderos creyentes de todos los tiempos, son los que son arrebatados a los cielos. Pero se sigue hablando de la mujer. ¿Quién era la mujer? La Iglesia en general. Todos aquellos que se llaman Iglesia, aunque no hayan nacido de nuevo. Es como hablar del pueblo de Dios. Israel sigue siendo el pueblo de Dios. ¿Pero tú crees que hoy en día Israel es salvo? No. Para empezar, el Estado de Israel es un gobierno laico, no es religioso. Han hecho división de poderes. Una cosa es la religión y otra cosa es el gobierno, el ejército, las organizaciones civiles, todo eso es distinto. Pero siguen teniendo el nombre de Israel. Ese nombre se lo dio Dios. No todos los que son hijos de Abraham son verdaderos hijos, solamente los que creen, igual que Abraham creyó. Entonces, esto es lo mismo. La mujer es la Iglesia. Todos los que se denominan cristianos Iglesia tienen un nombre, eso es lo que representa la mujer. Pero es el hijo que ella da a luz y que es arrebatado al cielo, esos son los verdaderos creyentes. Ahora la mujer que se quedó atrás, el resto de la Iglesia que no tenían aceite en sus lámparas, no tenían el Espíritu Santo, también eran vírgenes, pero no habían nacido de nuevo, tenían las lámparas, pero no daban luz, porque lo que da luz en nosotros, como veíamos esta mañana, es la presencia de Cristo en nuestras vidas, el Espíritu Santo, el Padre en nuestras vidas, tener la divinidad en nosotros. Él nos ha hecho partícipes de su naturaleza, por eso tú y yo somos luz. Pero no todos los que se dicen cristianos han nacido de nuevo. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Entonces ahora la mujer, los que quedaron atrás, muchos van a abrir sus ojos, se van a dar cuenta de lo que ha ocurrido y creerán. Entonces ahora ellos son el objetivo del dragón. Ellos son el objetivo de la ira de Satanás. Ahí se nos cuenta una tremenda persecución. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer, a los creyentes que se quedaron atrás. Esa parte de la Iglesia que no fue arrebatada. El resto de la descendencia de ella, dice ahí un poco más adelante. Al resto, lo dice en el versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. La primera parte de su descendencia fue el hijo varón, un personaje simbólico que representaba a la verdadera Iglesia arrebatada. ¿Y qué es el resto de la descendencia de ella? Bueno, pues son esas personas que serán salvas después del arrebatamiento de la Iglesia. Pero espera, vamos a seguir leyendo por orden los versículos que nos quedan antes de este 17. Versículo 14, y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Curioso la forma en la que la profecía bíblica tiene la manera de hablarnos del tiempo, de los tiempos. Tenemos, por un lado, 1260 días, o lo que es lo mismo 3 años y medio, o lo que es lo mismo 42 meses,
o lo que es lo mismo, media semana profética, o otra forma de decirlo es esto: un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Se contaría así: tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, o sea, 3 años y medio. Todo esto lo podemos deducir porque la palabra nos lo va mostrando. En otro lugar, en vez de decir tiempo, tiempos y medio tiempo, dice 1260 días o 42 meses en sentido profético, o media semana. Entonces, con toda la información podemos deducir a qué se está refiriendo el texto. ¿Qué es eso de que se le dieron alas de la gran águila a los creyentes de ese tiempo para que volasen a un lugar seguro, huyendo de la serpiente, del dragón, de Satanás? Y ahí Dios les va a sustentar. Bien, recuerda que ya dijimos el otro día que todo este pasaje es simbólico. Por lo tanto, los personajes, las cosas, los lugares, lo que ahí se dice, todo es simbólico. Dijimos, por lo tanto, el desierto no es un lugar geográfico a donde Dios lleva a todos los creyentes. Mira, creerá gente en todas partes: en América, en Europa, en Asia, en Oriente, en África, en Australia, hasta en la Antártida y en el Polo Norte, si hay alguien. Creerá gente en todas partes. Entonces no está hablando de que Dios reunirá a todos los creyentes del mundo entero para llevarlos a un desierto y allí cuidarlos. No, entendíamos que el lenguaje simbólico, desierto, como en otros lugares de la Biblia, se está refiriendo a la situación penosa que tendrán que atravesar en ese tiempo los creyentes que hayan creído, que estén ahí. El desierto será el mundo y las tribulaciones que van a tener que enfrentar en ese tiempo. Así que las alas de la águila también tienen un sentido simbólico. Y no es la primera vez que la Biblia habla de las alas del águila. Si vamos a Éxodo, capítulo 19, versículo 4, Éxodo 19, 4, sígueme allí en la lectura. Dice así: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Tú sabes que Dios no se los llevó con alas de águila. Es una forma simbólica de decir cómo Dios los rescató. ¿De qué está hablando el versículo? De la liberación del pueblo de Israel de Egipto. Eso está hablando. Es una forma poética y simbólica de hablar de un hecho auténtico. El águila es un animal de las aves, es la reina, es el animal referente por excepción. O sea, un águila siempre ha sido la figura. Algunos gobiernos lo tienen, muchos gobiernos lo tienen en el emblema de sus propios escudos, banderas. Los Estados Unidos tienen el águila, la bandera española tiene un águila, el escudo de la bandera española. El águila aparece en muchos lugares porque simboliza algo. El águila es un ave majestuosa. Si tú has visto en persona, es probable que no, pero hoy en día pues es muy fácil ver vídeos documentales en los que aparecen águilas volando. Y el águila cuando vuela, bueno, realmente es impresionante. Está diseñada para eso. Cuando tú ves águilas, normalmente ni ves que muevan sus alas, ¿verdad que no? Sus alas permanecen quietas. Van planeando, aprovechan las corrientes de aire, tienen una vista excepcional, pueden ver un ratón desde 1,5 kilómetros o más de distancia. El águila, su majestuosidad, su forma, es símbolo de poder, de majestad, de esa capacidad de vencer los elementos, de volar por encima de los vientos, aún de las tormentas son capaces las águilas de volar.
Por eso, incluso el águila ya no solamente en la actualidad es símbolo de gobiernos, de banderas, Además, el águila se convirtió en símbolos de imperios. Sin ir más lejos, Roma. El águila imperial era el estandarte, el símbolo principal del poder de Roma. Roma tenía ese águila por todas partes. Y Constantino protegió a la iglesia bajo ese símbolo, el símbolo del águila. Curioso. Roma, algo paradójico. Roma es el imperio que trata de exterminar la iglesia. Y de pronto, en un momento histórico, Roma protege a la iglesia. El emperador Constantino el Grande pone protección, establece leyes, erradica todo abuso, persecución y mal contra la iglesia. Ahora la Biblia utiliza también esa figura. Nosotros cuando leemos este versículo 4 entendemos perfectamente. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído hasta mí. Poesía, pura poesía, pero nos ilustra perfectamente. Es como tener una referencia visual, llevados con alas de águila, cómo salieron de Egipto después de las 10 plagas. Ese día tremendo cuando la muerte de los primogénitos, el día de la Pascua, cuando Moisés llega con la noticia, Faraón ha dicho que nos vamos, vámonos, recoged todo, no tenemos tiempo, por fin somos libres, vámonos. Y todos salen como un águila, como sobre un águila con sus alas. Y llegan al Mar Rojo y Faraón se arrepintió y viene ya con su ejército tras ellos y están ante el Mar Rojo. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a morir todos. Y las aguas del Mar Rojo se abren como volar sobre las alas de un águila. Ellos cruzan y así Dios les dice en un momento dado, cuando llegan al Sinaí, yo os he sacado de Egipto, dice, yo os he sacado de Egipto sobre alas de águila. Hay más pasajes en la Escritura que hablan así, utilizando el águila como un símbolo. Isaías, seguro que más de uno tenía ya en mente un versículo muy conocido de Isaías que habla de eso, en el capítulo 40 de Isaías, versículo 30 y 31. Isaías 40, 30 y 31. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Esa es la realidad del mundo y la vida en que vivimos. Por muy fuertes que seamos, por muy fuerte que sea el hombre, antes o después flaqueamos y caemos. Por eso habla de muchachos y de jóvenes, porque son la figura de la vitalidad. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Ahí está esa metáfora que nos lleva a una imagen visual, estar agotados, estar derrumbados, estar cansados, no casados. A veces el suelo es poco profundo para lo mal que te sientes y lo mucho que caerías en profundidad. Por eso pensar en un águila volando sobre los cielos es pensar que los problemas quedan ahí bien atrás, que las circunstancias de la vida ya no tienen efecto sobre ti, y todo eso viene de Dios. Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, serán como águilas que no se cansarán, dice, caminarán y no se fatigarán. Bueno, el desierto es como Israel cuando estuvo en el desierto. Vuelvo allí a Apocalipsis 12. Antes de entrar en Canaán, ellos no quisieron entrar en Canaán. Ellos tenían que conquistar la tierra.
hay un paralelismo en una enseñanza ahí, que igual que hablamos de conquista de Canaán, hablamos de la conquista, la vida llena, abundante en Cristo. Hay que conquistarla. Para eso hay que derribar fortalezas. Para ello hay que enfrentar enemigos, ejércitos, pero estoy hablando de cosas interiores que el ser humano tiene. Entonces dice ahí, estamos en el versículo 15, y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Recuerda, todo esto es simbólico, ¿eh? La mujer está perseguida. ¿Quién es la mujer? Los creyentes que hayan creído en ese tiempo. Por un lado, Dios les provee alas de águila, o sea, les da fortaleza para que resistan, para que sean fuertes. Dios nunca desampara a los que son suyos. A veces pensamos en las persecuciones de otros tiempos o las que hay hoy en el mundo. Hay hermanos nuestros perseguidos a vida o muerte. Y yo sé que muchas veces lo hemos pensado, ¿verdad que sí? Yo si tuviese que pasarme eso, no sé si podría resistirlo. Cuando pensabas en esas familias enteras que eran apresadas por Roma, llevadas a los circos, ¿cómo los que somos padres, cómo enfrentar la cruda realidad de ver a tus hijos devorados por leones, martirizados, asesinados cruelmente? Yo sé que muchos pensamos, si a mí me hubiese tocado vivir como esos mártires, morir como ellos, no sé si lo habría soportado. Yo te puedo decir con toda seguridad lo que te habría pasado. ¿Sabes lo que te habría ocurrido? Lo mismo que le ocurrió a ellos. Habrías sido fiel hasta la muerte. ¿Sabes por qué? Porque Dios no los desamparó en ningún momento. Dios fue su fortaleza, Dios es nuestra fortaleza. Y si no, ¿cómo me explicas que mientras morían y eran torturados y despedazados, estuviesen cantando alabanzas? ¿Cómo se explica eso? Nerón, hay unas crónicas de documentos históricos que dicen que Nerón no lo entendía. Nerón dice que estallaba en locura de ver a los cristianos muriendo y cantando alabanzas. Dice, hay crónicas por ahí históricas que dice que Nerón se tiraba de los cabellos diciendo, no puede ser, lleno de ira y de odio contra los cristianos. No puede ser, haced que esos cristianos callen. Se volvía loco de escuchar las alabanzas de los hijos de Dios. Hizo barbaridades Nerón. Dice que en los jardines de su palacio empalaba a los cristianos y impregnados de aceites les pegaba fuego para que sirviesen de antorchas en el alumbrado de los jardines imperiales y las calles imperiales y todo eso. Barbaridades. Pero los creyentes morían dándole gloria a Dios. ¿Cómo es posible? Porque Dios les daba la fortaleza. En medio de este tiempo Dios tampoco abandonará. Aunque la iglesia se fue, los que creyeron también son hijos. Y Dios les va a dar fortaleza, Dios los va a cuidar y les va a dar lo que necesiten. Van a morir como mártires, van a sufrir, no, sí, claro. Pero en medio de ese sufrimiento el Señor estará tratándoles. Entonces lo del río también es simbólico. La serpiente es Satanás, el dragón. Arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Nota que sale de la boca del dragón ese río, es simbólico. Puede ser que el río sean los pueblos de este mundo. Satanás va a volver contra la iglesia como ya ha ocurrido en las persecuciones históricas y actuales. Satanás ha vuelto, los propios gobiernos, la propia policía, los propios ejércitos los ha vuelto contra los cristianos.
De ahí casi siempre vinieron esas persecuciones. Hoy en día hay gobiernos en el mundo, Irán, Emiratos Árabes, Sudán, Afganistán, incluso países como China, etcétera, etcétera, que es el gobierno, son las autoridades las que persiguen a los cristianos. En estos últimos tiempos la persecución va a estar mucho más acentuada. El mundo habrá sufrido situaciones dramáticas. El arrebatamiento de la Iglesia será una situación dramática para el mundo. Y Satanás va a culpar a los cristianos, los que crean. El mundo se va a colocar en una situación de estado de emergencia total. Si el COVID-19 nos ha llevado donde estamos, imagínate, cosas que nunca se plantearon, toques de queda, confinamientos, o obligarnos a una serie de prácticas, de situaciones, de mantener distancias, incluso de recortarnos en derechos y libertades, y la población mundial ha asumido que eso es así. Ahora imagínate lo que ocurrirá cuando se produzca algo como el arrebatamiento de la Iglesia, la desaparición de millones y millones de personas en todo el mundo. Bueno, se instaurará una ley marcial mundial, se pondrán medidas, bueno, lo del COVID-19 será una chiquillada al lado de las medidas y lo que va a ocurrir en ese tiempo. Habrá saqueos, habrá guerras, habrá asesinatos, habrá violencia por todas partes. Entonces, igual que pasó en Roma, os he mencionado a Nerón. Las crónicas históricas cuentan que Roma fue incendiada y que Nerón culpó a los cristianos. De esa forma justificaba su persecución despiadada contra ellos. Pues bueno, Satanás lo va a volver a hacer. Lo ha hecho ya muchas veces en la historia. En este tiempo lo volverá a hacer. Lanzará ese río que sale de su boca contra los creyentes de ese tiempo. La mujer, los creyentes de ese tiempo. Seguramente los propios moradores de la tierra serán los que persigan, los que capturen, los que decapiten y asesinen sin piedad alguna a los cristianos, culpándoles pues de todo lo que ocurre en el mundo en ese tiempo. Tenemos algún argumento bíblico para poder sacar estas interpretaciones. Por ejemplo, en Isaías capítulo 17, versículo 12, siempre las deducciones, los argumentos que tenemos, pues tienen que estar respaldadas de alguna forma u otra por un pensamiento armónico dentro de la Biblia, ¿no? Dice en Isaías 17, 12, «Hay multitud de muchos pueblos que harán ruido como estruendo del mar y murmullo de naciones que harán alboroto como bramido de muchas aguas». La Biblia a veces utiliza de una forma simbólica las aguas, el ruido de ríos, de aguas bravas, de las olas del mar, etcétera, para referirse a las multitudes de los pueblos de la tierra. Entonces es fácil interpretar que ese río que persigue a la mujer pues sean estas poblaciones, estos pueblos de la tierra que se vuelvan a favor de la bestia y en contra de todo lo que no la adore y no la sirva. Recuerda que antes hemos dicho que el mundo de pronto verá a Dios como un enemigo. Todo es lo que las autoridades y los medios muestran y dicen. ¿Has visto alguna de estas películas de invasiones extraterrestres? Hay una película que tiene ya algunos años que se llamaba Independence Day, el Día de la Independencia, que de pronto el protagonista es este actor de raza negra, Will Smith, que de pronto un día amanece en el mundo con la sorpresa de que unas grandes naves alienígenas han venido a la Tierra y se han colocado estratégicamente en todos los continentes, se han detenido en el aire sobre algunas de las grandes ciudades del mundo. Entonces, al principio hay mucho desconcierto, no se sabe lo que ocurre, quiénes son, de dónde vienen, con qué intención.
en un momento dado se ve que son hostiles, vienen contra la humanidad. Y entonces se forma una especie de alianza mundial para luchar contra esos extraterrestres. ¿Vale? La Biblia dice que Cristo viene a hacer guerra contra el mundo. Cristo viene a destruir a sus enemigos. ¿Cómo verá eso el mundo? Bueno, pues lo ven como una amenaza. Claro, sin duda, lógico, ¿no? ¿Cómo lo va a presentar la bestia, el anticristo? ¿Cómo se lo va a vender al mundo? Bueno, pues me imagino que va a apelar a esa unidad. Tenemos que ser fuertes, estar unidos. La humanidad corre el riesgo de desaparecer. Verdades a medias. Viene alguien, no sé cómo lo va a explicar. ¿Extraterrestres? Hay un mundo de maldad, porque Satanás dice que Dios es el malo, claro. Él es el bueno. Él engaña a las naciones de este mundo. Y les va a mostrar, viene a destruirnos. Y el mundo se vuelve contra Dios y contra Cristo. Y todos los que le siguen en la tierra son también enemigos de la bestia y del mundo que adora y sirve a la bestia. La bestia se muestra como el falso Mesías, el Salvador del mundo. Pero estas películas de Hollywood que yo te contaba que muestran de pronto esto, yo alguna vez que veía alguna de estas películas, claro, me daba cuenta, decía, no, claro, desde el punto de vista de los habitantes de la Tierra, alguien viene a destruirnos. Tenemos que unirnos para hacerle frente. Claro que ven lo que quieren ver, porque quien viene a destruir no quiere destruirlos, quiere salvarlos. Dios hasta el último momento habrá estado dando opción. Volveos a mí y sed salvos todos los confines de la tierra. Satanás es el destructor, es el enemigo. Los que decidan seguirle y servirle estarán escogiendo ser destruidos. Hay películas de Hollywood que tienen mensajes subliminales con mucha intención, solo que la gente no capta esos mensajes, pero cuelan en sus subconscientes. Hay una saga de películas, no sé cómo llamarlo, una saga, lo que se denomina universo Marvel, los superhéroes de Marvel, ¿verdad? Que contiene muchos mensajes subliminales, muchos. El mensaje principal de estas películas de Marvel, que crean un movimiento, crean todo un movimiento. Algunos se les llaman frikis, ¿no? Porque se visten como sus personajes, hacen congresos, van disfrazados, los imitan, tratan de... Crea una escuela, crea un movimiento estas películas. No es algo inofensivo, ¿no? No pienses que no pasa nada, son personajes de ficción. Sí, pero la última película que se hizo de estas, de Marvel, de los Vengadores, que bueno, fuimos al cine a verla con mis niños, la familia, eso, porque bueno, son películas entretenidas, pero yo me di cuenta que el efecto tan tremendo que tiene. Hay un momento en la película que mueren personajes importantes de los protagonistas, se sacrifican, espero no hacerle spoiler a nadie, pero sí, no pasa nada, ya tiene años esa peli. Y hubo un momento en que en la sala del cine solo oías gente llorando, adolescentes, lloriqueando por aquí y por allá, todos por allí. Yo pensé, wow, tremendo el impacto que estas películas tienen, juegan con las emociones de las personas. Pero el contenido de la película tiene mucha intención. Hay muchos mensajes subliminales. No sé si la habéis visto, esta película que os digo, pero hay un malo, muy malo, que se llama Thanos, que ya no me voy a meter no es mi intención ahora analizar películas, ¿vale?
porque si no te explicaría, te hablaría del nombre. Thanos ya tiene un fondo, tiene una intención, un propósito. Pero es un malo muy malo que se llama Thanos, es el malo, por lo tanto todos los Vengadores, que el nombre Vengadores también ya tiene interpretación, habría que hablar de eso, pero no me meto ahí. Los Vengadores son Capitán América, el Iron Man, el Thor, que es el dios del trueno, de la mitología nórdica. Está, ¿quién más? Hulk, el increíble Hulk, la Viuda Negra, el Halcón, en fin, hay un montón que son los buenos, son los superhéroes. Y tienen que enfrentarse a Thanos. Pero Thanos es muy poderoso. Casi es todopoderoso. Casi. De hecho, busca el todopoder, que lo consigue adquiriendo un guantalete, un guante, sobre el que se incrustan, ahora no sé si me equivoco, pero me parece que eran 7, las 7 gemas de... no me acuerdo cómo lo llamaban, el poder, no sé cómo, las 7 gemas de no sé qué. Y muy curioso cómo va consiguiendo cada una de esas gemas y lo que significa todo eso. Está la gema del tiempo, la gema del poder, la gema... Hay una gema que no sé cuál es, cómo se llama, pero muy curioso cómo la consigue. ¿Sabes cómo? Solo la podía conseguir de una forma, y era entregando a cambio lo más valioso que tenía. ¿Y sabéis lo que hace Thanos? Sacrifica lo más valioso que tenía, su propia hija amada, la arroja a la muerte para poder conseguir la gema. Mucho mensaje subliminal. Un ser que es casi todopoderoso sacrificando a su propia hija para conseguir tener todo el poder y alcanzar un fin que él tiene. Porque al final no es el típico villano de toda esta serie de cómics. Thanos tiene un principio, tiene principios. Él quiere aniquilar a la mitad de la población mundial, pero con un propósito bueno. O sea, es una de las filosofías que hoy se barajan en círculos de sociedades secretas, etc. Es el problema de la superpoblación mundial. No es un secreto y un misterio que se ha hablado de esto en sociedades secretas y aún a niveles de gobierno, de que a veces se tienen que tomar medidas para reducir la población mundial como fin poder asegurar la subsistencia del resto de la humanidad. O sea, lo que se llama un daño colateral, un fin, un daño menor para evitar un daño mayor. Si la población mundial sigue como va, estamos devastando el planeta, al final no sobrevivirá nadie. Sacrificamos a la mitad del planeta para que la otra mitad viva y puedan comenzar de nuevo. Este es el villano Thanos. Es un malo, no es el típico malo, es un malo con principios. Y entonces haciendo así, con el guantalete, haciendo así, la mitad de la población mundial no es que muera. Si no habéis visto la película, es muy curioso, porque no es que mueran, es que desaparecen. Se desmaterializan. ¿Dónde van? No sé. Se descomponen los átomos, desaparecen. Y los buenos tienen que impedir que eso ocurra. Bueno, no sigo contándoos, pero ahí hay mucha intención. Perfectamente la bestia un día puede presentar a Dios de esa manera. Dios quiere matar a todos los que no le sirven. Dios es malo. Dios va a venir y va a hacer guerra contra la humanidad para destruirnos. Dios tendrá sus principios, pero son malvados. Hay que hacer guerra contra Dios. Satanás es muy astuto y tiene sus planes y es poderoso. El caso es que Satanás vuelve al mundo contra Dios. Hoy en día ya es así, ¿o no? Mira a tu alrededor. Si los cristianos predican sobre según qué cosa que dice la Biblia, somos xenófobos,
incitamos al odio, no tenemos derecho a manifestar nuestra opinión, la Biblia es mala, es cruel, el Dios de la Biblia es un villano. ¿O no lo ve así la gran mayoría de este mundo? Pues en este tiempo los que crean serán perseguidos con toda la ira de Satanás. Se llenó de ira. La creación de Dios estará provocando en esos juicios terremotos, granizos, meteoritos. Estará frenando un poco esa obra destructora de Satanás, pero ahí estará la obra de Satanás. Esa frase se llenó de ira, en el griego es una palabra, orgizo. Orgizo se tradujo como se llenó de ira, y orgizo significa encolerizar, airar. De hecho, la palabra orgizo, de ahí viene la palabra orgía. Y una orgía es una pasión descontrolada, furiosa, pero no solo tiene que ver con sexo. Podemos hablar de una orgía de violencia, que eso es lo que Satanás volcará contra el mundo. Una orgía de violencia y destrucción y, bueno, de lo peor que te puedas imaginar. Se llenó de ira, orgizo. Nosotros sabemos que la ira no es buena. De hecho, la Biblia incluso nos da algún consejo para que podamos controlar la Biblia. La ira, perdón, la Biblia. En Efesios 4:26 dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. La ira a veces se atribuye a Dios, dice, y se airó Dios, pero la ira de Dios es una ira controlada en su justicia. Airaos, pero no pequéis, la ira en sentido de exasperarse contra la injusticia, defender al débil, todo eso está bien. Pero la ira descontrolada, la ira en diferentes niveles, se convierte en destrucción, en todo lo malo, en algo que controla a la persona. Satanás se llenará de ira contra los que crean en ese tiempo y volcará a un mundo lleno de ira igualmente contra todo lo que sea y venga de Dios. Versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ahí está. El mismo texto nos explica quién son los descendientes de la mujer, los que creyeron en este tiempo de la gran tribulación, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. No nos podemos imaginar bien lo que va a ocurrir en este tiempo, va a ser terrible. La iglesia no estaremos, recuerda. Preocúpate de tener aceite en tu lámpara, de que, como decíamos el otro día, te vayas en este primer viaje, porque los que se queden aquí no nos podemos imaginar lo que van a tener que atravesar. La ira de Satanás desatada en este mundo, eso es inimaginable. Pero es algo que vemos que se va cociendo, se va preparando. Cada vez más el mundo odia a los cristianos. ¿Lo ves eso? Y cada vez más las figuras que representan de una forma u otra al cristianismo están ayudando a que eso sea posible. Esta mañana yo apuntaba un poquito sobre un tema muy actual y que llevamos tiempo vigilando, que es las acciones y la obra del actual Papa del catolicismo romano, el Papa Francisco, lo que él está haciendo. Está haciendo grandes alianzas con las otras religiones.
está publicitándose como el futuro líder mundial. ¿Será o no será? No lo sé. Desde hace mucho tiempo muchos dijeron probablemente el anticristo sea un papa. No lo sabemos, no lo sé. Que se está publicitando, sí, porque él mismo se ofrece para ser el referente, el mediador de un futuro gobierno único mundial. Eso es lo que está haciendo, campaña. Se va a los Emiratos Árabes, hace amistad allí, ahora está en Irak, está compartiendo con el Ayatolá, que es el otro gran líder del mundo musulmán, está mostrándose a las naciones como una solución para los dramas que nos vienen, como es el cambio climático, el cambio de mentalidad y la necesidad, en sus propias palabras, de reeducar a nuestros niños con una nueva forma de pensamiento. Dice cosas tremendas este hombre, proféticas. Se está mostrando, pero el Papa Francisco es diplomático. Está negando todo lo que enseña la Biblia y todo lo que el cristianismo había representado siempre. O sea, está accediendo a ese ecumenismo, nos unamos todas las iglesias. Yo esta mañana leía la oración que él hizo en Ur de los Caldeos, en esta visita el viernes, este viernes pasado, en esta visita a Irak. Si no habéis escuchado la predicación de esta mañana, pues ahí comentaba un poquito de esto, pero en estos próximos días vamos a comentar más. No he entrado en análisis de lo que está ocurriendo a través del Papa Francisco en Irak y en todo lo que ya viene desde hace un año para acá, pero como el tema nos va a llevar a eso, en próximas clases vamos a analizar un poco más lo que está ocurriendo y ver cómo la profecía se cumple. Hermanos, son tiempos especiales. Cada día que pasa, todo está más claro. Cristo viene pronto. Estamos a las puertas. Las higueras ya están brotando. Y te lo digo de forma espiritual y también real, porque si tú sales ahora al campo verás que las higueras brotan. Estamos a las puertas de la primavera. Hermanos, el Señor en cualquier momento nos llama a su presencia. En un abrir y cerrar de ojos ya no estaremos aquí. Si de pronto una tarde a las 8 te conectas al Facebook y no aparece mi vídeo, ni hay hermanos que se conecten, ya sabes lo que pasó, te quedaste atrás. Espero que no te pase. Pero si te pasara, aférrate al Señor con todas tus fuerzas porque hay una segunda oportunidad. Solo serán 7 años, bueno, un poquito más, unos 10 años en total, pero será corto el tiempo. Queridos hermanos, hemos llegado al final de otro día. Se terminó otro fin de semana, el primero del mes de marzo. Mañana 8 de marzo estaremos otra vez aquí, lunes. Empezamos nueva semana. Espero que empieces con renovadas fuerzas, con ilusión, con el convencimiento de que Dios está contigo, está con nosotros, Él sigue tratando en nuestras vidas. Entonces vamos a seguir adelante perseverando en aquello que Dios ha puesto delante de nosotros, en el estudio, en las oraciones, en la comunión unos con otros. Y si Dios lo permite, mañana lunes, pues nos veremos aquí otra vez a las 8 de la tarde. Espero verte, espero que estemos aquí. Espero que podamos seguir así luchando juntos adelante en estos propósitos. Un fuerte abrazo, que Dios os bendiga y os cuide, que Él guarde vuestros pensamientos y vuestro corazón y seguimos apoyándonos en oraciones y bendiciéndonos unos a otros. Hasta mañana, un abrazo.